Hola, bienvenidos a su espacio Conexión Viva, creciendo en la fe y en la comunión con Dios. ¿La cruz fue necesaria? La Semana Santa es un tiempo que nos sirve para reflexionar acerca del gran acontecimiento de Jesús cuando fue juzgado, azotado y crucificado en la cruz. Muchas personas se lamentan al leer en la Biblia o ver en las películas de Jesús su padecimiento en ese tiempo y se hacen estas preguntas. ¿Por qué tuvo que sufrir el Señor Jesús? ¿Su crucifixión demuestra que Satanás es más poderoso que Dios? ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera aceptado ir a la cruz? Veamos lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 17, versículos 22 y 23. Jesús vuelve a anunciar su muerte. Estando ellos reunidos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres, y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Aquí podemos ver que el Señor Jesús les advierte a sus discípulos que en Jerusalén va a ser juzgado, azotado y crucificado. Y esta no es la única ocasión que se los dice, son varias veces. Incluso en una de ellas es cuando Pedro lo reprende y Jesús le dice que se aleje Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora veamos por qué era necesaria la muerte de Jesús por nosotros y que no había otro camino para tener la salvación. Si pudiéramos resumir la historia de la humanidad tal como aparece en la Biblia, esta sería en 3 palabras. Primero, generación o creación. Es la etapa en la que Dios crea el universo y crea al hombre a su imagen y semejanza. Segundo, degeneración o caída del hombre. Dios le dio libre albedrío al hombre y solo le restringió no comer del fruto prohibido o morirían. Adán y Eva escucharon la serpiente o el diablo y se dejaron engañar para caer en pecado con la consecuente caída y muerte espiritual y física. Tercero, regeneración o nuevo nacimiento. Sin embargo, Dios les promete un Mesías Salvador para el rescate de la humanidad, y ese Mesías es Jesús. Ahora vamos a entender un poco acerca de la justicia de Dios respecto al pecado. Adán y Eva pecaron, y de ahí en adelante la humanidad nace con lo que se conoce como el pecado original, que no es más que vivir en un cuerpo de pecado con inclinación al mal, y que finalmente nos hace pecar y por tanto estar sujetos al juicio y condenación de Dios. Si somos culpables de pecado y el castigo del pecado es la muerte, ¿cuál es la conclusión? Veamos. ¿Cómo opera la justicia divina? Sencillo, el que la hace la paga. Y la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. No hay mucho que agregar, porque si miramos los 10 mandamientos para evaluar si somos pecadores, encontramos: porque si alguna vez hemos robado, somos ladrones y merecemos la muerte. Si alguna vez hemos mentido, somos mentirosos y merecemos la muerte. Si alguna vez hemos mirado a alguien con deseos, somos adúlteros y merecemos la muerte. ¿Y en esta justicia divina hay entonces alguna salida? Sería, o pagas tú o que otro pague por ti. Y entonces, si no hay manera que yo pague por mi pecado más que con mi muerte, la única opción sería que otro pagara por mí. Pero debería ser alguien sin pecado. De otra manera, otro pecador no me podría rescatar. ¿Tiene sentido? Y entonces, Jesucristo es la solución. Él pagó por ti y por mí. Dice la Biblia, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Solo Jesús es la solución, y Él mismo, el Hijo de Dios, se ofreció, como dice la Biblia, desde el principio de los tiempos, a morir en nuestro lugar, para que tú y yo tuviéramos el perdón de pecados y la vida eterna. Así que las preguntas que teníamos al comienzo, de si la cruz fue necesaria, tienen estas respuestas. ¿Por qué tuvo que sufrir el Señor Jesús? Para pagar el castigo que merecíamos tú y yo. ¿Su crucifixión demuestra que Satanás es más poderoso que Dios? No, todo estaba profetizado. Fue Jesús quien se ofreció a ir a la cruz.
¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera aceptado ir a la cruz? No tendríamos esperanza de salvación. Definitivamente la cruz sí fue necesaria, porque no había otro medio para salvar a la humanidad, y Jesús lo hizo por amor. Ahora entremos a este espacio de reflexión. Jesús les anunció muchas veces que Él iría a ser enjuiciado por los gentiles, azotado, burlado y crucificado. La historia de la humanidad pasó de generación o creación a degeneración, caída y regeneración, renacimiento en Cristo Jesús. La justicia divina es contundente, la paga del pecado es muerte, y al ser nosotros pecadores merecíamos la muerte. Pero Cristo se ofreció para rescatar a la humanidad de la muerte. En la Biblia encontramos el detalle para aclarar todo lo que la muerte de Jesús representa para nosotros. Ahora veamos la lección para recordar. ¿Para qué nos sirve esta enseñanza de si la cruz fue necesaria? Para entender estos puntos. Primero, que la paga del pecado es la muerte. Segundo, que Dios es justo y cumple su juicio con justicia. Tercero, que Jesús se ofreció a pagar el castigo de muerte que merecíamos. Cuarto, si Cristo no hubiera muerto en nuestro lugar, estaríamos condenados eternamente. Ahora el tiempo de oración. Señor Jesús, gracias por tu amor infinito por nosotros, por venir a esta tierra a pagar el castigo que merecíamos y sufrir el desprecio, azotes y crucifixión en lugar nuestro, para darnos vida eterna. Amén. Te invito a que si no lo has hecho antes, aceptes al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, para que puedas gozar de vida eterna. Solo en Jesús encontramos verdadero sentido y propósito en esta vida, y seguridad y paz en medio de las circunstancias que te rodean. Te invito a que en este mismo canal puedas buscar el link de oración de fe, qué es y cómo hacerla, y puedas gozar de la bendición de ser hijo o hija de Dios. Gracias por tu tiempo en Conexión Viva. Comparte este mensaje con otros para que puedan crecer en la fe y en la comunión con Dios. No olvides suscribirte al canal para que puedas estar al tanto de las novedades. Les esperamos en una nueva cita. Que el Señor les bendiga.